La Cábala literalmente significa tradición o recepción y es un método esotérico, una disciplina y una escuela de pensamiento que se originó en el judaísmo. El cabalista tradicional en el judaísmo se llama Mekubal. La definición de Cábala difiere según la tradición y los propósitos de quienes la siguen, desde su origen religioso como parte integral del judaísmo hasta sus posteriores adaptaciones sincréticas cristianas, de la nueva era y del ocultismo. La Cábala es una serie de enseñanzas esotéricas destinadas a explicar la relación entre el inmutable, eterno y misterioso Ein Sof, que es el infinito, y el universo mortal y finito, que es la creación de Dios. Si bien algunas denominaciones la utilizan mucho, no es una denominación religiosa en sí misma. Forma los cimientos de la interpretación religiosa mística. La Cábala busca definir la naturaleza del universo y el ser humano, la naturaleza y el propósito de la existencia y varias otras cuestiones ontológicas. También presenta métodos para ayudar a la comprensión de conceptos y así lograr la realización espiritual. Así es como lo catalogan, ¿no? La Cábala se desarrolló originalmente por completo dentro del ámbito del pensamiento judío y los cabalistas a menudo usan fuentes judías clásicas para explicar y demostrar sus enseñanzas esotéricas. Los seguidores del judaísmo consideran que estas enseñanzas definen el significado interno tanto de la Biblia hebrea como de la literatura rabínica tradicional y su dimensión transmitida previamente oculta, además de explicar el significado de las observancias religiosas judías. Los practicantes tradicionales creen que sus orígenes más tempranos preceden a las religiones del mundo, formando el modelo primordial de las filosofías de la creación, religiones, ciencias, artes y sistemas políticos. Históricamente, la Cábala surgió después de formas anteriores de misticismo judío en el sur de Francia y España de los siglos XII al XIII, siendo reinterpretada en la Palestina mística del Renacimiento judío otomano del siglo XVI. Se popularizó en forma de judaísmo jasídico desde el siglo XVIII en adelante. El interés del Novecento en la Cábala inspiró la renovación judía confesional transversal y contribuyó a una espiritualidad contemporánea no judía más amplia, así como a la asunción de su apariencia próspera y reénfasis histórico por la investigación académica recién establecida. Según el Zohar, un texto fundamental para el pensamiento cabalístico, el estudio de la Torá puede avanzar a lo largo de 4 niveles de interpretación o de exégesis. Estos 4 niveles se denominan pardes por sus letras iniciales. Y tenemos el Peshat iluminado o simple, que son las interpretaciones directas del significado, el Remez, que es el iluminado pistas, que son los significados alegóricos a través de la alusión, el Derash, que quiere decir preguntar o buscar, que son los significados midráshicos o rabínicos, a menudo con comparaciones imaginativas con palabras o versos similares. Y por último el Turf, que sería secreto o misterio, y son los significados internos, esotéricos o metafísicos expresados en la Cábala. Sus seguidores consideran que la Cábala es una parte necesaria del estudio de la Torá. El estudio de la Torá es un deber inherente de los judíos observantes. La Cábala enseña doctrinas que son aceptadas por algunos judíos como el verdadero significado del judaísmo, mientras que otros judíos han rechazado estas doctrinas por considerarlas heréticas y antitéticas al judaísmo. Después de la Cábala medieval,
y particularmente después de su desarrollo y síntesis en el siglo XVI, la Kabbalah reemplazó a la filosofía judía como teología judía tradicional, tanto en los círculos académicos como en la imaginación popular. Con la llegada de la modernidad a través de la influencia del Ashkalah, esto cambió entre las denominaciones judías no ortodoxas, aunque su estudio académico de principios del siglo XX y las preguntas espirituales entre denominaciones, particularmente a través del neo-hasidismo, han vuelto a despertar seguidores más allá de la ortodoxia. Los eruditos debaten si el término Kabbalah se originó con el filósofo judío Solomon Ibn Gabirol, que vivió entre los años 1021 y 1058, o con el cabalista español del siglo XIII, Baya ben Asher. Si bien se han utilizado otros términos en muchos documentos religiosos desde el siglo II hasta el presente, el término Kabbalah se ha convertido en la descripción esencial del conocimiento y las prácticas esotéricas judías. La literatura mística judía, que sirvió de base para el desarrollo del pensamiento cabalístico, se desarrolló a través de una tradición teológica inherente al judaísmo desde la antigüedad, como parte de la literatura rabínica más amplia. Su desarrollo teórico se puede caracterizar en escuelas alternativas y etapas consecutivas. Después de la experiencia de la Biblia hebrea de profecías, las primeras escuelas documentadas de teoría y método, claramente místicos en el judaísmo, se encuentran en los siglos I y II, descritas en los textos Eicholot, o Palacios Celestiales, y el libro más antiguo existente sobre esoterismo judío, el Sefer Yetzirah. Su método, conocido como Merkabah, o contemplación del divino carro, duró hasta el siglo X, donde fue clasificado por la aparición doctrinal medieval de la Kabbalah en el suroeste de Europa en los siglos XII y XIII, que es ahí donde se habla de lo que sería la traducción de la Kabbalah. Sus enseñanzas, incorporadas en el Zohar, se convirtieron en la base del misticismo judío posterior, siendo reinterpretado en desarrollos tempranos y modernos en el siglo XVI. Safed en Galilea, a través del nuevo sistema de Isaac Luria, la Kabbalah luriánica, se popularizó como un misticismo social para toda la comunidad judía durante el hasidismo del siglo XVIII en Europa del Este y sus nuevas nociones de liderazgo místico. El estudio académico e histórico moderno del misticismo judío utiliza el término Kabbalah para designar lo particular, todas las doctrinas particulares que de palabras surgieron plenamente expresadas en la Edad Media, a diferencia de los conceptos y métodos místicos anteriores de Merkabah. De acuerdo con esta clasificación descriptiva, ambas versiones de la teoría cabalística, es decir, la temprana y moderna medieval, zoárica y luriana juntas, incluyen la tradición teosófica en la Kabbalah, mientras que la Kabbalah meditativa y estática incorpora una tradición medieval relacionada paralelamente. Una tercera tradición relacionada, pero más evitada, involucra los propósitos mágicos de la Kabbalah práctica. Moshe Idel, por ejemplo, escribe que estos tres patrones básicos se pueden percibir mientras funcionan y compiten en toda la historia del misticismo judío, más allá del trasfondo cabalístico particular de la Edad Media, y se pueden distinguir fácilmente de su intención fundamental con respecto a Dios. Tenemos la tradición teosófica de la Kabbalah teórica, el centro principal del Zohar y Luria, que busca comprender y describir el reino divino como alternativa a la filosofía judía racionalista, especialmente al aristotelismo de Maimónides. Esta especulación se convirtió en el componente central de la Kabbalah. La tradición estática de la Kabbalah meditativa se esfuerza por lograr una unión mística con Dios. La Kabbalah profética de Abraham Abulafia fue el ejemplo supremo de esto, aunque marginal en el desarrollo cabalístico y su alternativa al programa de Kabbalah teosófica.
Y finalmente la tradición mágico-teúrgica de la cábala práctica, en manuscritos a menudo inéditos, intenta modificar los reinos divinos y mundial. Si bien algunas interpretaciones de oración ven su papel como la manipulación de las fuerzas divinas, la cábala práctica involucró correctamente actos blancos y mágicos y fue censurada por los cabalistas solo para aquellos completamente puros de intención. Como resultado se formó una tradición menor, separada, rechazada de la cábala. Todo esto está explicado por cabalistas. Entonces la cábala práctica, según ellos, solamente son actos blancos. Llegó hasta nosotros que existe una cábala blanca y una cábala negra. Bueno, según la fe tradicional, el conocimiento cabalístico primitivo fue transmitido oralmente por los patriarcas, profetas y sabios, para finalmente ser entretejido en las escrituras religiosas y la cultura judía. Según este punto de vista, la primera cábala fue alrededor del siglo X a.C. y fue el conocimiento abierto ejercido por más de 1 millón de personas en el antiguo Israel. Las conquistas extranjeras llevaron a la dirección espiritual judía de la época, al Sanedrín, a ocultar el conocimiento y hacerlo secreto, por temor a que se pudiera abusar de él si caía en las manos equivocadas. O podríamos decir que directamente se ocultó. Bien, a los líderes del Sanedrín también les preocupaba que la práctica de la cábala por parte de judíos de la diáspora judía, excitada y dirigida por los patrones, podría llevarlos a malas prácticas y caminos prohibidos. Y como resultado la cábala se volvió reservada, prohibida y esotérica para el mismo judaísmo durante 2 milenios y medio. Esto es el famoso "lo hago por tu bien". Bueno, es difícil aclarar con cierto grado de certeza los conceptos exactos dentro de la cábala. Hay varias escuelas de pensamiento diferentes con puntos de vista muy diferentes. Sin embargo, todos se aceptan como correctos. Las autoridades halágicas, que así se llaman, modernas, han tratado de reducir el alcance y la diversidad dentro de la cábala, restringiendo el estudio a ciertos textos, en particular las enseñanzas del Zohar. Sin embargo, incluso esta calificación hace poco para limitar el alcance de la comprensión y la expresión, ya que se incluye en estas obras comentarios sobre los escritos de Abu Lafian, Sefer Yetzirah, los escritos de Al-Botonian y Berit Menulá, que es conocido por los elegidos cabalísticos y que, como se describe más recientemente, de Gershom Scholem, estático unido al misticismo teosófico. Por lo tanto, es importante tener en cuenta al discutir cosas como los Sefirot y sus interacciones, que uno enfrenta conceptos muy abstractos, que en el mejor de los casos solo pueden entenderse intuitivamente. Desde el Renacimiento en adelante, los textos de la cábala judía entraron en la cultura no judía, donde fueron estudiados y traducidos por hebraístas cristianos y ocultistas herméticos. Las tradiciones sincréticas de la cábala cristiana y la cábala hermética se desarrollaron independientemente de la cábala judía, leyendo los textos judíos como sabiduría antigua universal. Ambos adoptaron los conceptos judíos libremente de su comprensión judía para fusionarse con otras teologías, tradiciones religiosas y asociaciones mágicas. Con el declive de la cábala cristiana en la era de la razón o de la iluminación, la cábala hermética continuó como una tradición clandestina central en el esoterismo occidental. A través de estas asociaciones no judías con la magia, la alquimia y la profecía, la cábala adquirió algunas connotaciones ocultas populares prohibidas dentro del judaísmo, donde la cábala práctica teúrgica judía era una tradición menor, permitida y restringida para algunas élites. Hoy en día muchas publicaciones sobre la cábala pertenecen
a la New Age, digamos, o a la nueva era no judía y a las tradiciones ocultas de la Kabbalah, en lugar de dar una imagen exacta de la Kabbalah judía, que también tiene su parte oculta. O sea que nos encontramos con muchas Kabbalah, por decir así, algunas muy ligadas a la judía. Tenemos a la original, tenemos a la que se desprende de ahí, siempre dentro de lo que es el judaísmo, con su parte esotérica una, a la otra no, oculta por el Sanedrín, y después tenemos fuera, es decir, dentro del hermetismo occidental, pasa lo mismo. Tenemos la parte oculta y tenemos diferentes escuelas, con lo cual de ahí tenemos un mar de cosas que las han tomado cantidad de gente buena, gente mala. Por eso hay cábalas blancas, cábala negra, y yo creo que de ambas partes hay los dos colores. Bien, todo esto para entender, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando cuando se habla de Kabbalah y por qué también se puso de moda en un momento dado hace unos años. Según el entendimiento tradicional, la Kabbalah data del Edén. Surgió del pasado lejano como una revelación para elegir al pueblo virtuoso y en su mayor parte fue guardado solo por unos pocos privilegiados, por una élite. El judaísmo talmúdico registra su punto de vista del protocolo apropiado para enseñar esta sabiduría, así como muchos de sus conceptos en el Talmud, como no podía ser de otra forma. La erudición contemporánea sugiere que varias escuelas del esoterismo judío surgieron en diferentes periodos de la historia judía, cada una reflejando no solo formas anteriores de misticismo, sino también el entorno intelectual y cultural de ese periodo histórico. Las respuestas a las preguntas de transmisión, linaje, influencia e innovación difieren enormemente y no se pueden resumir fácilmente. Originalmente se creía que el conocimiento de la Kabbalah era una parte integral de la Torá oral dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí alrededor del siglo III a.C., aunque existe la opinión de que la Kabbalah comenzó con Adán. Y acá empezamos con el problema talmúdico, como ya vimos en otro video. Cuando los israelitas llegaron a su destino y se establecieron en Canaán durante algunos siglos, se envió el conocimiento esotérico a su práctica de aspecto a la meditación, que se tradujo como estar solo o aislamiento, aislamiento de uno mismo, o un término diferente que describe el propósito real de la práctica de la profecía, digamos. Durante el siglo V a.C., cuando las obras de Tanaj fueron canonizadas, digamos, y el conocimiento secreto se cifró en varias escrituras y pergaminos, el conocimiento pasó a llamarse Maseh Merkabah y Maseh Bereshit, respectivamente el acto del carro y el acto de la creación. El misticismo Merkabah aludía al conocimiento encriptado en el libro del profeta Ezequiel que describe su visión del carro divino, y el misticismo Bereshit se refería al primer capítulo del Génesis en la Torá, que se cree que contiene secretos de la creación del universo y las fuerzas de la naturaleza. Según los seguidores de la Kabbalah, su origen comienza con los secretos que Dios le reveló a Adán. Cuando la lectura de las sucesivas generaciones de cabalistas, la descripción de la creación de la Torá en el libro del Génesis revela misterios sobre Dios mismo, la verdadera naturaleza de Adán y Eva, el jardín del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, así como la interacción de estas entidades sobrenaturales con la serpiente, que conduce al desastre cuando comen del fruto prohibido, como dice el Génesis, particularmente en la tercera parte, o Génesis 3. La Biblia proporciona un amplio material complementario para la especulación mística y mítica. Las opiniones del profeta Ezequiel en particular atrajeron mucha especulación mística,
tanto como la vista del templo de Isaías, en Isaías 6. La vista de Jacob de la escalera al cielo proporciona otro ejemplo de experiencia esotérica. Los choques de Moisés con la zarza ardiente y el Dios en el monte Sinaí son evidencias de eventos místicos en la Torá que forman el origen de las creencias místicas judías. El título de 72 letras de Dios que se usa en el misticismo judío con fines de meditación se deriva de las palabras verbales hebreas que Moisés pronunció en presencia de un ángel, mientras el Mar Rojo, que en realidad era un mar de juncos, se separaba, permitiendo a los judíos escapar de los egipcios, digamos. Esta cuestión del éxodo, que llevó a Moisés a recibir los 10 mandamientos, y la visión judía ortodoxa de la aceptación de la Torá en el monte Sinaí, precedió a la creación de la primera nación judía aproximadamente 300 años antes del rey Saúl, el primer rey. Y bueno, siguiendo un poco con esta historia, en el judaísmo rabínico temprano, los términos de los que hablamos, Masé Bereshit, es decir, las obras de la creación, y Mayé Merkabah, que son las obras del carro divino, indican claramente la naturaleza de lo que es midrásico de estas especulaciones, y están verdaderamente basados en el Génesis y en el libro de Ezequiel. La doctrina talmúdica prohibió la enseñanza pública de doctrinas esotéricas y advirtió de sus peligros. Se advirtió a los rabinos que enseñaran las doctrinas de la creación mística a un solo estudiante a la vez, y para resaltar el peligro, en una anécdota hebrea legendaria se dice que 4 prominentes rabinos del período de la Mishnaica, en el siglo I, visitan el paraíso, digamos, y en lecturas notables de esta leyenda, solo el rabino Akiva era apto para dirigir el estudio de las doctrinas místicas. Bueno, los comentarios medievales del Talmud dicen que los 4 sabios no se elevaron literalmente, sino que le parecieron como si estuvieran subiendo. Y por otro lado, el rabino Luis Ginsberg escribe en la Enciclopedia Judía que el viaje al paraíso debe hacerse literalmente y no alegóricamente. Bueno, y Maimónides interpreta Pardes como física y no como misticismo. Bueno, y se empiezan a pelear, y bueno, la historia del Talmud, ¿no? Bueno, hay muchos métodos y doctrinas pre-cabalísticas nombrados por varios eruditos, y todo empieza a aparecer, digamos, o a hacerse conocido en la Edad Media. Y los estudiosos modernos identificaron varias hermandades místicas que funcionaban en Europa a partir del siglo XII. Por ejemplo, uno era el círculo de Iyun y el otro era el círculo de los querubines únicos, que eran esotéricos y permanecían anónimos, es decir, ocultos. Después había otros que eran los sabios mayores, y que eran expertos en Kabbalah. Y bueno, esto nos lleva siempre a lo mismo, a que la Kabbalah estaba reducida a un número de elegidos, a una élite, a gente que se juntaba en grupos. Y todo esto nos lleva a lo mismo que está pasando ahora. Bien. Hay muchísimo material al respecto, pero son interpretaciones que se oponen entre sí según el erudito que se ponga a explicarlo, digamos. Y incluso muchos judíos ortodoxos rechazan la idea de que la Kabbalah haya experimentado un desarrollo o cambio histórico significativo, como lo que otros sí dicen que pasó. Y porque la realidad es que, como es algo oculto, hay que basarse en lo que dicen de ella. Después de que apareció el Zohar en público, digamos, en el siglo XIII, el término Kabbalah comenzó a referirse más claramente a las enseñanzas derivadas o relacionadas con el Zohar.
y en un momento posterior el término comenzó a aplicarse generalmente a las enseñanzas zoáricas. Entonces empieza ya a mezclarse ambas cosas, ¿no? Y después tenemos esto de la Kabbalah luriánica, que también parte de un erudito. Es decir, es como que hay muchas, pero a la vez no conocemos ninguna porque todo está en círculos cerrados. Cuando fue la expulsión en España, la expulsión de España en 1492, que cerró el florecimiento judío español, los judíos comenzaron a buscar señales en busca del tan esperado Mesías judío, que vendría a sacarlos de su exilio, digamos. Y entonces la comunidad Safed en Galilea se convirtió en el centro del desarrollo judío místico, legal y litúrgico. Y los místicos de Safed respondieron a la expulsión española, convirtiendo la doctrina y la práctica cabalísticas hacia un centro mesiánico. Y entonces se formó una escuela que popularizó las enseñanzas del Zohar y que hasta ahora había sido solo un trabajo restringido. Pero con esto se logró, digamos, como una sistematización de la Kabbalah anterior. Y surgieron muchos eruditos que escribieron comentarios místicos sobre la Torá y sobre lo que sería el Antiguo Testamento, con comentarios cabalísticos. Y la Kabbalah recibió su mayor transformación en el mundo judío con la explicación de su nueva interpretación por otro rabino y sus discípulos, entre los que estaba Luria, Isaac Luria. Y ambos han transcrito las enseñanzas de Luria en diferentes formas, ganando una gran popularidad y, digamos, haciendo a la Kabbalah famosa en Europa, escribiendo la versión canónica posterior. Y bueno, ahí también empezaron a competir el Zohar con la Kabbalah, esta Kabbalah nueva traducida, y bueno, cada vez la confusión se hizo más grande. Incluso entre los propios rabinos está esto de si la Kabbalah es, por decirlo en términos cristianos, es una herejía o no. Se habla de que en un momento estuvo prohibida. Por otro lado se dice que no se sabe si existió tal prohibición. Es decir, bueno, después surgieron muchas versiones en inglés. Bueno, muchísimas cosas y se empieza a mezclar todo, como siempre. Después salió una en portugués, después salió otra en español, apareció por África, en el Cáucaso, todas traducidas. Y bueno, muchos ensayos al respecto también, muchos comentarios, surgieron teólogos. Bueno, se empieza a complicar cada vez más el asunto y seguimos sin saber exactamente qué es lo que dice aquella original. Así que, bueno, se consiguen estos libros, estas Kabbalah, pero la verdad es que son, digamos, son como derivados o son Kabbalahs reescritas. O sea que hay como un caos total con esto. Además, dentro del mundo judío estuvo con esto de la prohibición rabínica contra el estudio de la Kabbalah. Se estableció, digamos, como dos posturas. Y, por ejemplo, una de las condiciones que le permite a un hombre estudiar y participar en la Kabbalah es tener 40 años, por ejemplo. Este requisito de edad ocurrió durante un periodo y no es de origen talmúdico, sino rabínico. Entonces tenemos que las diferentes escuelas lo toman de diferente forma.
Entonces muchos judíos conocen esto de lo de los 40 años, pero no saben los orígenes. Eh, Así que, bueno, la prohibición además vino por una rama de los rabinos y no por otra. Así que, bueno, muy, muy retorcido todo. Después viene una era moderna a partir del año 1700, donde también toma diferentes cauces según los rabinos de cada país. O sea, ya no estamos hablando solamente de Israel, estamos hablando de los rabinos de Alemania, de los Países Bajos, de Italia, de España, y cada uno con lo suyo. Entonces, lo importante que marca el mapa es esto de la traducción. ¿Por qué? Porque nos habla de, primero, la divulgación que tuvo en Europa y además que se empieza a bifurcar cada vez más y empieza a haber cada vez más rabinos que lo comentan y diferentes escuelas empiezan a surgir en diferentes países. Incluso hay fundadores de hasidismo en diferentes lugares, por ejemplo en Ucrania, donde se difunden enseñanzas basadas en la Kabbalah, pero en una de las Kabbalah, en la luriánica, adaptadas a un propósito diferente de percepción psicológica, diferente de lo que se daba en otros países, y además ya bastante imbuido de todo lo que es más moderno. Entonces, la verdad es que es todo un gran lío. Y esto del Zohar, que es un libro independiente, pero que como que se intercala, se mezcla con la Kabbalah también, y ya uno no sabe qué es lo que está leyendo, porque en realidad lo que importa es la original, aquella que se supone ser tan antigua como, digamos, que hasta provendría del Edén. O sea, ¿y qué estaríamos hablando ahí? De lo que se recibió en un primer momento de aquellos dioses. Es decir, conocimiento, hasta podríamos decir Anunnaki, ¿por qué no? Y bueno, y dentro de lo que es la Kabbalah, lo que más se conoce es el famoso Sefirot o el árbol, que tiene estos famosos, las 10 emanaciones y atributos de Dios, con los que continuamente sostiene el universo existente. Y el Zohar y otros textos añaden detalles a su ocultación y apariencia potencial en la unidad infinita, y cada uno le va agregando algo a esto. Entonces, en realidad todo lo que sea estudiar la Kabbalah dentro de una escuela es lo que promulga esa escuela. Seguramente con una base en el original, pero cuánto queda del original no sabemos. La cuestión es que lo que podemos sacar en claro de ahí es que esa primera Kabbalah hablaba de magia, teurgia, y tenía fines prácticos. Por eso, en algún momento la prohibieron, la ocultaron, y se generó todo esto, y después empezó a como a deformar, y empezó a salir una facción que más bien hablaba de algo alegórico, y bueno, pero por lo que se sabe, básicamente consistía en esto, y después derivó en otras cosas. Y sería un conocimiento que uno ve. El Sefirot está expandido, se ve, lo podemos ver, obviamente que es muy místico, pero lo que explican es lo que explican estas diferentes escuelas. No sabemos si es aquello con tantos miles de años. Sí, evidentemente es un saber ocultista, y seguramente tiene su aplicación práctica.
y mucho conocimiento escondido dado por aquellas entidades a los elegidos, es decir, un grupo cerrado que normalmente en la antigüedad, bueno, y hoy en día también, eran los sacerdotes, generalmente, bueno, aquellos que tenían contacto con Dios, con las deidades, depende de la cultura como lo llamen, ¿no? Así que básicamente podemos decir que la Kabbalah es eso y todo lo que vino después, por supuesto, pero todo lo que viene después es una interpretación del original, como siempre. Y bueno, esto estaba marcado en el mapa, obviamente porque no podía pasarse por alto, no se puede no hablar de la Kabbalah cuando estamos hablando de estado profundo. Y bueno, mencionar que tiene todas estas interpretaciones, esta cantidad de libros sacados de ahí, de comentarios, de escuelas, de interpretaciones y demás, que llegan hasta nuestros días y se enseñan a partir de esas escuelas, algunas de muy dudoso prestigio, por supuesto, otras sí, muy prestigiosas, que las tenemos dentro del mundo judío y fuera del mundo judío, mezclado con tradiciones herméticas, ocultismo. Y lo más importante, la original, que es tan antigua como el mundo, como la humanidad, y que fue impartida directamente por aquellos que crearon el Edén. Entonces, bueno, así está en el mapa. Específicamente está marcado su traducción. ¿Por qué? Porque a partir de esa traducción pasa a Europa y pasa a ser estudiada por cantidad de gente y pasa a las logias. Pasa a las logias porque, por supuesto, es un saber oculto, es decir, ocultismo, es decir, logias secretas.